todos los que tenemos que estar o no? Que levante la mano el que falta. El que falta, no el que está. Faltan los de desayuno, pero por razones obvias los vamos a, por razones interesadas, mejor dicho, los vamos a perdonar. Que no se note. Ya, vamos a comenzar nuestra escuela dominical. ¿Y cómo la vamos a comenzar? Orando. Bien. Entonces, inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor. Padre bendito, te damos gracias porque eres nuestro Dios, gracias porque nos has dado tu palabra, en la cual tú revelas quién eres tú, qué es lo que tú deseas y también qué es lo que has hecho de nosotros. Gracias por la salvación tan grande que nos has dado en Cristo Jesús, que aún está esa puerta abierta para quien quiera llamar a ti. Y gracias porque podemos también aprender todas esas verdades y más mediante estas escuelas dominicales que hacemos cada domingo, valga la redundancia. Y queremos rogar por ellas, por los maestros, por sobre todo los chiquitos que van a aprender de ti. Dejando este tiempo en tus manos, ayúdanos, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Los más chiquititos, ¿quiénes son? Julián, levanta la mano, Julián. Te fuiste para tu clase. A la clase. Los que siguen de chiquititos para medios no sé cuánto, para la clase. ¿Y los jóvenes? Y eso, hay uno solo, listo. Claro, mayor, medio, menos, empezó el colegio. Eh, y nosotros que estamos acá, los más jóvenes, ¿sí? De corazón, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de quién? Lucas. Me podrían haber dicho el Evangelio de Jesucristo y le decía también. Lucas, ¿y qué capítulo? 18. Bien. ¿Y en qué versículo? Ay, te fuiste. ¿31 será? 31. Ahí vamos a estar. 31. Y yo creo que hoy día vamos a alcanzar a ver hasta el 34. Vamos a avanzar caleta. Vamos a hacer un ejercicio. eh, ¿Quién tiene ganas de hacer ejercicio hoy? ¿Nadie? Vamos a hacer ejercicio, pero bíblico. Vamos a dar vueltas a hojas de la Biblia para allá y para acá, como locos, para descubrir algunas cosas que tiene el Señor. Y el tema de hoy se llama Antes de la cruz, después de la cruz, con una coma entre medio. ¿Sí? Antes de la cruz, y vemos aquí en el Evangelio quiénes estaban antes de la cruz, todos los que aparecen en el Evangelio. Y después de la cruz, todos nosotros, pero en el Evangelio del capítulo 24 en adelante, al final, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está llegando ya al final de su tiempo en la tierra y está dando las últimas enseñanzas. Eso ya lo hemos dicho algunas veces. Y vamos al texto, versículo 31, dice, tomando Jesús a los 12, ¿quiénes son los 12? Se lo saben, ¿no? ¿No? Pero sabemos que son los 12, los apóstoles. ¿Quiénes están entre los 12 que le llamen la atención? Sin nombre desconocido. Judas, que ese después no va a estar entre los 12. Ok. Entonces, tomando Jesús a los 12, incluyendo Judas, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que está anunciando? ¿De qué profecía estará hablando? Versículo 32. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. ¿De qué está hablando? De su muerte. No, de su muerte habla el versículo siguiente. Y está dando detalles, fíjate que está dando detalles acerca de cómo va a ser. ¿Sí? Entregado a los gentiles, por ejemplo.
¿Quiénes son esos gentiles? Los romanos. Versículo 33. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ahí está hablando de todas las profecías que se van a cumplir en la cruz. ¿Ok? Sabemos esa historia nosotros, ¿no? ¿Qué tanto sabemos de esa historia? Eso es lo que vamos a compartir hoy. Porque ellos, antes de la cruz, mira lo que dice el versículo 34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Antes de la cruz y después de la cruz. Y vamos a ver que hay alguna diferencia y al mismo tiempo puede que no haya mucha diferencia. Entonces, lo que vamos a ver es que lo que dice el Señor Jesús en estos versículos es absolutamente toda la verdad. ¿Ya? ¿Y de qué es lo que está hablando? Aparte de lo que dice el texto. Le dice a los 12 que se van a cumplir profecías acerca de su ministerio. ¿Cuál es el ministerio de Jesús? ¿A qué vino Jesús? Algunos dicen que vino a enseñar, y sí, enseñó. Algunos dicen que vino a cambiar la forma de pensar del mundo respecto de la bondad y la maldad, por ejemplo. Y sí, también hizo eso. De hecho, hoy día muchos dicen que fue un gran maestro. ¿Sí? ¿Fue un gran maestro? Es más, es el gran maestro. También viene eso, pero no es ese el ministerio de Jesús en particular. El verdadero ministerio de Jesús es que, siendo Dios, tomó un cuerpo humano para nacer de una virgen en Belén, y ahí le ponen el nombre Jesús, que significa Salvador, porque ese es el ministerio. Para cumpliendo a la perfección la ley de Dios, que nadie puede cumplir, o sea, en toda su vida hizo absolutamente 0 pecados y cumplió todas las exigencias respecto de la justicia y santidad de Dios, viene a morir como el Cordero perfecto para que la ira de Dios sobre el pecado se descargue sobre él y la justicia de Dios quede totalmente satisfecha en él. Ese es el ministerio de Jesús. Y resucita triunfando sobre el pecado y la muerte. ¿Para qué? Para hacer algo que nadie podía, porque sin eso el hombre es imposible que pueda ser salvo. El hombre está condenado al infierno. Sin eso, sigue condenado al infierno. Y él vino por amor, para magnificar su propia gloria, por gracia, por misericordia a nosotros, a cumplir ese plan que nosotros no merecíamos. Pero Él quiso hacerlo, como dice Pablo allá en los Efesios, por el puro afecto de su voluntad. Cuán agradecidos deberíamos estar. Ahora, de hecho, el mundo no estaba para nada agradecido. Se ríe de eso como lo hacían en este tiempo. Y eso es lo que vamos a compartir un poco hoy. ¿En qué parte está mi corazón? ¿En la parte de que me burlo de eso? ¿Lo tomo para la chacota? ¿O no me importa? ¿O realmente mi corazón se compunge y digo, Señor, yo quiero esa salvación? Antes de la cruz, después de la cruz. Y vamos a ver algunas profecías. 1000 años antes de esto, de lo que el Señor Jesús está diciendo acá, en el Salmo 41, y vamos a ver unas profecías que hablan solamente de Judas, para que vean el detalle. Salmo 41 es un salmo de David, donde él está lamentándose de situaciones que le están pasando muy probablemente o con Saúl o con Absalón. Iba a decir una profecía en el versículo 9. ¿Ya? Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba.
Llevemos esto al Señor Jesucristo. ¿De quién está hablando? El que de mi pan comía. ¿Se acuerdan cuando preguntan y era el que moja el pan en la sopa? ¿Se dan cuenta el detalle, no? De la profecía. Alzó contra mí el calcañar, mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. Está hablando de Judas, ¿no? ¿Cuánto? 1000 años antes de hablar esto con los discípulos. Para nosotros, 3000 años antes. Y quédense donde están. Pero al comenzar el libro de los Hechos, cuando estaban los discípulos, antes que el Señor ascendiera al cielo, perdón, después que eh, ellos van a reemplazar a Judas, los 12, que eran 11, van a reemplazar a Judas y van a escoger, después de mucha oración, a Matías, que va a ser ahora el número 12. Y Pedro está hablando a los hermanos y dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y está hablando de este salmo. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se desparramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que el campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Eso está hablando Pedro después de los hechos, ¿sí? Después de que todo eso ocurrió. Zacarías está lleno de profecías mesiánicas, o si quieres, acerca del Señor. En el capítulo 11, Zacarías 11, versículo 12, y en el contexto está hablando de que después de que el pueblo desechó la bondad de Dios, ¿ok? Ese es el contexto. O sea, la misma idea, desecharon al Cristo en la cruz, la misma idea aquí en Israel, desechando la bondad de Dios. Y dice en el versículo 12: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y otra vez estamos hablando de lo mismo. Aparece la historia también allá en Mateo 27. Y vemos entonces que dentro de las profecías que Lucas decía el Señor a los discípulos: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Saben por qué él se llama a sí mismo Hijo del Hombre? ¿No? Por una profecía que está en Daniel capítulo 7. De ahí toma el nombre, que es un nombre mesiánico. Cuando dice Hijo de Hombre está hablando el Mesías. Básicamente esa es la idea. Entonces, cuando dice Hijo de Hombre y le aparece ahí en la Biblia a ustedes con mayúscula, está hablando de sí mismo, Jesús como el Mesías, ¿ya? 700 años antes, busquen en su Biblia 700 años antes, no. Isaías. Y esto lo compartimos el día jueves en la reunión de oración, ¿se acuerdan en el devocional? 42. Dios está diciendo: mira, viene el Mesías. Y lo anuncia así, en el versículo 1: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Cuándo se cumplió eso? 42. ¿Cuándo se cumplió esa profecía? En el bautismo, en la transfiguración. Dios dijo eso. Y en la cruz: he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. ¿Sí? La idea que lo que se tiene que ver es la misericordia de Dios para salvar pecadores, ¿ya? No
quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Y lo que está diciendo es, no importa cuán mal estés tú, yo vine para ti. Eso es lo que está diciendo el Señor con esas frases. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿Qué justicia? La justicia que dice que Dios no perdona el pecado, que todo pecado merece condenación. Esa es la justicia de Dios, pero esa misma justicia de Dios ahora incluye que todo aquel que cree en Cristo, que pagó el precio de esa justicia le es imputada y puede ser salvo y es considerado justo delante de Dios, porque esa es la verdad de Dios. Por eso dice, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Y ahí está hablando de que no importa todo lo que hicieron con él lo va a hacer igual. Pero también apunta a la segunda venida, hasta que establezca en la tierra justicia. Y en la segunda venida, además de la salvación, o sea, se termina el tiempo de la salvación y comienza el tiempo de juicio. Todos aquellos que no creyeron en el Señor en ese tiempo van a juicio y ya no hay vuelta. Ahora, los judíos entendían esto, ¿no? Me refiero, sí, entendían lo que decía la profecía de Isaías, pero entendían de quién estaban hablando, ¿no? De hecho, Pedro en la primera carta, los versículos 10 al 12, está diciendo que los profetas indagaban para ver quién era el que traía estas maravillas, porque no sabían. Y lo he explicado algunas veces de esta manera. La primera venida de Cristo es una, la segunda venida de Cristo es otra, pero ellos no podían diferenciarla. Es como si yo le pusiera mis manos así y usted, suponiendo que estamos en el ángulo perfecto, ¿no? Van a ver una sola, salvo que yo haga esto y ven que son dos. ¿Estamos? Ellos veían una sola. Sí, veían esto, pero habían dos manos. Ahora, después de la cruz, veo las dos. Ah, primera venida, segunda venida. Un ejemplo, en el mismo Isaías, vaya al capítulo 11. Y en el capítulo 11 tenemos otra profecía acerca del Mesías. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? El papá de David. O sea, del linaje de David viene Jesús. Profecía. Y dice, y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Básicamente da 7 atributos acerca del espíritu, o sea, la totalidad del espíritu está en él porque él es Dios, el espíritu es Dios y el Padre es Dios. Eso está diciendo ahí. Versículo 3, y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. Yo no he venido por mi cuenta, sino para hacer la voluntad del que me envió. ¿Cómo lo hacía? Sometido al Espíritu Santo. Y está acá, está profetizado todo lo que él dijo. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿Cuánto pecado va a encontrar el Señor cuando encontró el Señor cuando vino a este mundo? Todo, ¿sí? Y si viene ahora, también. Pero dice que nos va a juzgar. ¿Por qué no va a juzgar? Porque Él viene a salvar. Eso es lo que quiere decir el texto. Y otra vez tenemos una profecía acerca de su ministerio. Sino que juzgará con justicia a los pobres, y no está hablando de los pobres económicamente, sino que los pobres de espíritu, los que no tienen el espíritu de Dios y no lo necesitan para ser salvos. Y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. ¿Sí? ¿Estamos ok? Y después dice punto y coma. ¿Dice punto y coma en la Biblia usted, no? Ya, ahí está la cruz. En ese punto y coma está la cruz. ¿Ok? Mira lo que dice después. Y herirá la tierra con vara de su boca. ¿De qué está hablando? Capítulo 19 de Apocalipsis. El Señor viene por segunda vez a la tierra, pero ahora a juzgar. Y a juzgar para condenar. ¿Se dan cuenta que en el mismo texto están las dos manos, por decirlo así? Y se ve como que hay una sola.
Nosotros que tenemos la historia después de la cruz sabemos que no está hablando del mismo evento, pero ellos pensaban que era el mismo. Y esto es importante. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y uno lee Apocalipsis 19, que cuando se juntan todas las naciones en contra del Señor, ¿qué dice? Él abre su boca y se murieron todos por medio de su palabra. Tremendo. Todo eso está profetizado 700 años antes de Cristo, o sea, 2700 años antes de nosotros. Isaías 42 es un cántico del siervo, y ahí en todo el libro de Isaías hay 4 cánticos, y vamos a ir a uno que es el último, que está en capítulo 52. El capítulo 52, perdón, está antes del capítulo 53. Bien. Bueno, dice, sí, pero ¿qué había en el capítulo 53? Deberíamos saber qué dice el capítulo 53 sin leerlo. Habla de la crucifixión. Habla del ministerio de Cristo yendo por nosotros a la cruz. Todo ese capítulo 53. Todo profetizado. ¿Cuántos años antes? Ya se lo olvidó. 700 años antes. En promedio, ¿sí? Ya, 52 dije, versículo 13. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera que desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Está hablando de la cruz y después de la cruz, o sea, la segunda venida. El rey, que él es el rey, y todos los reyes de la tierra van a quedar como... Más profecía, ¿no? En el capítulo 53, que viene a continuación, versículos 1 al 3, dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Qué anuncio? Que Cristo va a morir en una cruz. Ahora, no lo dice con esas letras, pero lo está anunciando. ¿Quiénes creen eso? Vamos al tiempo de Isaías, cuando Isaías está predicando esto. ¿Quién creyó? Nadie. Y si estuviera predicando hoy día, ¿quién creería? Nadie quiere creer. Y es terrible. Piensa, todo lo que Dios hizo en Cristo, todo lo que dijo desde antes que lo iba a hacer, cómo lo cumplió a la perfección, para triunfar sobre la muerte y el pecado y darnos salvación en Él, y yo, hombre, no quiero creerlo. ¿Qué merezco? Pero siempre pienso en otros. No, los otros merecen ser condenados, yo estoy bien. No, yo también merezco ser condenado. Y es terrible cuando uno lee estos textos. O sea, al principio, si yo no los he leído nunca, los voy a leer como una historia. Pero vuelve a leerlos pensando realmente qué es lo que dice Dios a mi corazón y cómo está respondiendo mi corazón. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, más sin atractivo, para que le deseemos. O sea, nadie va a querer nada con él. ¿Por qué? Porque está golpeado, porque está desfigurado. Ya fue tomado preso. Esa es la profecía. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Como que si nosotros fuéramos superiores a él. Es terrible. Salmo 10, si quiere leerlo, anótelo. ¿Qué es lo que piensa Dios de nosotros respecto de esto? Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y no está hablando de un resfrío, ni tampoco está hablando de un cáncer. No, está hablando del pecado. Esa enfermedad que es incurable, el pecado. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones
molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. O sea, tenemos salvación en él. Todos nosotros, sin dejar fuera ni uno, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ¿qué dice? Cargó el pecado sobre nosotros. ¿Dice eso, no? ¿Cuánta misericordia hay en ese versículo? ¿Te das cuenta cómo el Señor está llamando a que te rindas a Él en ese versículo? Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, para que nosotros podamos ser salvos. Y uno así todo se resiste. No, yo mañana lo veo, sí, estoy bien así, etcétera. Así como lo despreciaron cuando iba a la cruz, nosotros despreciamos también la obra de salvación porque no queremos ir a ella. Todo eso fue entonces, como les dije, 700 años antes. Es más, 1400 años antes, en Génesis 3:15, ¿se acuerdan? Que habla de la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. La simiente de Satanás le iba a herir el calcañar, el talón, pero la simiente de la mujer, Jesús, le iba a herir la cabeza, o sea, era herida a muerte, Satanás, triunfando con él, o sea, sobre él en la cruz. De hecho, el primer escrito casi, 1460 años antes, escrito de Moisés, ella en Génesis. Daniel, ¿recuerdan? Daniel en la profecía de las 70 semanas, y vendrá el Mesías príncipe y será muerto, y le pone la fecha. Todo está con fechas. El Mesías príncipe, cuando habla de la venida del Mesías príncipe, está hablando de la entrada, que le llaman la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, la semana que él iba a morir. Y después, y será muerto, mas no por sí, dice Daniel, capítulo 9, versículo 16. 530 años antes. Y hay muchas más profecías, pero vamos a estar hasta la tarde y no queremos eso, ¿cierto? Y todas se cumplen, si uno empieza a darse cuenta, en detalle. O sea, no solamente se cumple el hecho, sino que se cumple con detalles y con todo el alcance que la profecía dice que va a tener ese hecho. Es tremendo. Versículo, volvemos a Lucas, 32. Perdón, 31. Aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas de los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Sí o no? Por supuesto, todas se cumplieron. Y eso que no las vimos todas. 32. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y vamos a correr rápido porque si no, no me va a dar el tiempo. ¿Y sabemos que iba a ser entregado a los gentiles? Sí. ¿Cómo sabemos eso? Salmo 2. Pero no vaya al Salmo 2, vaya a Hechos capítulo 4, donde la iglesia usa el Salmo 2 para decirlo. Hechos capítulo 4, versículos 25 y 26. La iglesia está orando y en su oración al Señor le va a decir, 24, Hechos 4, 25 y 26. ¿Ok? ¿Por qué? Porque habían tomado preso a Pedro y a Juan, los sueltan y cuando llega a la iglesia se ponen a orar para que Dios les dé poder para predicar su palabra. En eso están, pero van a decir, voy a leer del 24, y ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz a Dios, la iglesia, y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y ahora van al Salmo, que por boca de David tu siervo dijiste, Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¡Wow! ¿Y quiénes se juntaron? Y lo dice el versículo siguiente. Porque verdaderamente se unieron a esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, o sea, a quien es el Mesías, Herodes, rey de los judíos, Poncio Pilato, romano, con los gentiles, todos los que estaban ahí para compartir la Pascua, y el pueblo de Israel, por no decir todo el mundo. Y es lo que dicen las profecías.
Lucas decía, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y hay otro salmo de los salmos mesiánicos famosos que hablan de la crucifixión, que es el Salmo 22. Casi todo el salmo está hablando de eso, pero vamos a leer algunas cosas allá nomás. Contar puedo todos mis huesos. ¿Se acuerdan de eso, no? Se repartieron entre sí mis ropas. Fue todo lo que pasó. Estaba profetizado 1000 años antes. Ya no vamos al salmo, ya se lo saben de memoria. Pero sí quiero, sí, en el Salmo 22 sí quiero que lean, perdón, Salmo 2. Quiero que lean algo en especial para que lo mantengan en mente. En el Salmo 2, que empieza, ¿por qué se motina la gente? Que lo leímos ya en estos 4. En el versículo 7, David, hablando de su reinado, va a profetizar acerca de Cristo, el Rey. Dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y ese engendrar hoy está hablando de la entronización, de cuando es coronado. ¿Ok? Y en ese sentido, y Pablo lo va a decir allá en Hechos capítulo 13, está hablando de la resurrección en Cristo. Pero en el versículo 6, antes mira lo que dice, pero yo he puesto mi rey. El Mesías es el rey anunciado. Sobre Sión, mi santo monte. Y eso tenemos que guardarlo. ¿Por qué? Porque cuando uno va al versículo 34, dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. ¿Saben por qué estaban así o no? No entendieron. ¿Por qué? Porque la teología de ellos estaba distorsionada porque no veían las dos cosas. Entonces, ¿qué pensaban ellos? Que el Mesías venía a triunfar. ¿Quién tenemos acá? El Mesías. ¿Lo reconocieron los apóstoles? Sí, Él es el Mesías. Pero se murió. ¿Dónde triunfó? Por eso que se arrancaron todos, ¿no? Y el Mesías no fue víctima, una víctima que se vio sorprendida por las circunstancias. ¿O sí? No, Él vino a eso. Y Dios preparó todo eso. Eso es lo que dice el Salmo 2. Todos se confabularon según el consejo de Dios. ¡Wow! Él no fue un mártir. Hay mucha gente que piensa que Jesús en la cruz es un mártir. ¿Qué es un mártir? Alguien que muere por alguna convicción propia, por una causa. ¿Y Jesús murió por eso? No, Él murió para dar vida. Él sabía lo que venía. No murió por sí mismo. Oh, voy a morir por... No, no se inmoló a sí mismo. Él se inmoló por nosotros para cumplir un propósito que es distinto. Él sabía absolutamente todo y se lo dijo a los discípulos como se los dijo acá. En Lucas 5, en Lucas 12, en Lucas 13, 2 veces, en Lucas 9, 2 veces más. Y en el texto, así como está acá, 3 veces se los dijo a los discípulos y los discípulos no lo entendieron porque no querían esa visión. Ellos querían la visión del general triunfando en la guerra. Nunca se dieron cuenta que, por ejemplo, lo que estaban celebrando esa semana que era en Jerusalén, la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Que el Señor iba a salvar a su pueblo de toda la ira, porque iban a morir los primogénitos. ¿Por medio de qué? De una sangre, de un cordero. Ah, ¿qué está prefigurando eso? La cruz. Jesucristo es nuestra Pascua. Y no lo vieron. Ellos mostraron una falta de entendimiento total porque esta enseñanza que le está dando Jesús ahora no encajaba con la que ellos tenían.
Y el punto es el siguiente. Nosotros hemos sido desde niños enseñados un montón de cosas, ¿sí o no? ¿Cómo encaja la enseñanza de Dios acerca del perdón, la salvación, la misericordia, la santidad, la justicia, la fidelidad, el amor en nuestras vidas cuando hemos sido enseñados en todo lo contrario? Y no la entendemos. Y si a veces la entendemos del porte de que nosotros entendemos las cosas, no en la infinitud en que Dios las da. Y es mejor declarar, ¿alguien conoce de la gracia de Dios? Y podemos decir sí o no. Ahora, ¿conoces exactamente cómo es la gracia de Dios? Y mi declaración es, no puedo entender algo que es tan infinito. Y me maravilla. ¿Conoces el amor de Dios? Y dice allá en Romanos que el amor de Dios, ese mismo amor de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, lo tenemos nosotros. El mismo amor de Dios. ¿Lo conoces tal cual es? Y mi respuesta sigue siendo no. Ojalá pudiera amar como Cristo amó al punto de morir por todos aquellos que lo odiaban. Y elaborar el plan sabiendo todo lo que iba a sufrir por causa de quienes lo odiaban, nosotros. ¿Quién es capaz de darse así por otro, sabiendo que va a recibir nada a cambio? O al revés, va a recibir palos a cambio. Yo no. Anda tú mejor, yo oro por ti. ¿Sí o no? ¿Cuánto entiendo del amor de Dios? Y la verdad es que, insisto, vamos a ver del amor de Dios lo que yo entiendo del amor. No. El amor de Dios es muchísimo más grande. Y es preferible reconocer, Señor, ayúdame a apreciar y entender tu amor porque no puedo. Aunque lo tengo. Lo tengo en mí para darlo y lo tengo en mí porque Él lo dio. Porque me amó. Wow. Es para maravillarse de muchas veces. O sea, muchas veces en eso. Ellos sabían todo eso. Sabían que en David, y eso lo hemos dicho varias veces en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, Dios hace un pacto con David sobre el reino eterno. En ti va a haber rey eterno. Por eso que Jesús viene de la genealogía de David, para cumplir ese pacto. Y lo tenían ahí. Y pensaban que era el rey que va a reinar ahora sobre Israel. Israel ya no iba a estar en manos de los romanos, va a estar en manos del Mesías. ¿Y qué leemos en Hechos capítulo 1, versículo 6? Cuando Jesús ya resucitó, está con sus apóstoles y ellos le dicen, Señor, ¿qué dicen acerca del reino? Por eso están hablando. Hechos capítulo 1, versículo 6. No quiero equivocarme en la pregunta que le hacen los apóstoles. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Cómo traducimos nosotros ese versículo? ¿Es la segunda venida? Ellos no sabían eso. Ellos pensaban que era ahora. Todavía no lo entendían. ¿Y qué les dice Jesús? Voy a parafrasear el texto. Le dice, oye, no se preocupen de eso porque yo les voy a dar algo que es infinitamente superior, la iglesia. Eso es lo que les dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Wow. No es el tiempo entonces. Y estamos en un paréntesis de tiempo donde el Señor está orando por medio de la iglesia para llevar salvación a la gente que aún no cree en Él, hasta que venga la segunda venida. ¿Cuándo va a ser eso? No tenemos idea. Puede ser en cualquier minuto. Nosotros sí sabemos, estamos después de la cruz. Pero antes de la cruz, ellos tenían bastantes problemas de reestudiar en el fondo o reacomodar su teología para entender cuál era la verdad que ellos sí habían leído de los profetas. Esperaban que el rey derrotara a los enemigos de Israel. ¿Y con qué se encontraron? Lo mataron. Esperaban que estableciera su reino. Y se fue.
Esperaban que fuera coronado, pero fue crucificado. Lucas 24. Versículo 25. ¿Se acuerdan cuando se junta con esos peregrinos que iban camino a Emaús? Y la pregunta que le hace a ellos, piénsalo como una pregunta que el Señor te está haciendo a ti. ¿Cuánto conoces de la verdad de Dios para tu vida? ¿Cuánto de lo que has leído en las Escrituras entiendes? ¿Y cuánto de eso que entiendes aplicas a tu vida? Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No está diciendo para saber, lo sabían. Es para creerlo, para que, oye, esto es verdad, vive según esa verdad. Y no lo están haciendo. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, ¿se acuerda que les dije en Moisés, Génesis 3:15? Él lo herirá en el calcañar, pero tú lo herirás en la cabeza. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras los que de él decían. Todas las escrituras hablan de Cristo, de una u otra manera. Ahora, de todas esas verdades, del amor de Cristo, piensa en el amor de Cristo, que algo comentamos recién. Piensa en el poder de Cristo. ¿Cuánto poder tiene el Señor? ¿Cuánto poder tiene Cristo? Y leemos en Juan que todas las cosas fueron hechas por Él, ¿sí o no? Y nosotros decimos, fue Cristo. Como que nos sorprendemos. Si tiene todo el poder. De la fidelidad de Cristo. Aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Y lo hizo en su ministerio. A pesar de todo, Él siguió fiel a la cruz. A esperar que toda la ira de Dios cayera sobre sus hombros por culpa nuestra. Fiel a morir, literalmente. ¿Cuánto conoces de la justicia de Cristo en tu vida? ¿O cuánto de la verdad de Cristo mueve tu vida? Estamos entre, creo yo, por lo menos en lo personal, lo que Jesús le dijo a los de Emaús, oh insensatos de corazón. ¿Todavía no entiende? Y tengo que entenderlo todo. Estoy en la mitad del camino, en alguna parte, buscando entender más de estas verdades. Y tengo que hacerme esa pregunta. Hagámonos esa pregunta. ¿Cómo está nuestro entendimiento de las verdades del Señor? ¿Está medio nublado todavía? ¿Creemos realmente todo lo que Él dice? ¿Todo lo que Él quiere? ¿Todo lo que Él hizo? ¿La oferta de salvación es verdad para mí? Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias porque vemos incluso en tu palabra cómo tu palabra ha obrado en corazones de muchos. Y es testimonio hoy para nosotros, para hacernos ver que esa misma palabra tiene que obrar aún en nuestros corazones. Y te rogamos, Señor, que en nuestra debilidad, en nuestra a veces incapacidad o incluso flojera, nos ayudes a entender las verdades, a crecer en esas verdades, a ser moldeados por esas verdades, a ser verdaderos hijos tuyos. Y como dijo el mismo Señor Jesucristo en oración, uno con Él. Gracias te damos porque tienes el poder de hacerlo, porque sí también lo dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.